Bienvenidos a esta nueva edición de Asia en Movimiento. Hoy recibimos a uno de los mayores expertos académicos especializados en Asia Oriental y Asia Pacífico. El doctor Carlos Moneta trabaja en la UNTREF y está a cargo de la especialización en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India. En estos días ha publicado el libro Escenarios de Integración Sudeste Asiático, América del Sur, hacia la construcción de vínculos estratégicos. Aprovechando sus conocimientos, hoy vamos a analizar el presente y el futuro de este bloque y las posibilidades que le brinda la Argentina. El doctor Moneta en los últimos años ha venido a hablar tanto de China que nosotros casi que lo identificamos con China, pero su trayectoria nos demuestra que ha abarcado los diferentes países de Asia, ¿no? Y recién ahora está con la ASEAN. Bueno, eso es lo interesante de él, nos puede trazar un panorama bastante completo de la región. Creo que es importante destacar que una de las políticas centrales de China es el desarrollo de lo que se conoce como la nueva ruta de la seda, que sería la proyección de China hasta Europa, entrando en Europa Occidental a través de Alemania y uniendo toda la zona de Europa Oriental, Asia Central, China, y como extensión a esa antigua ruta se le va a agregar la llegada a lo que son los países del Asia-Pacífico. Ahí es donde entra a jugar la ASEAN. La idea es hacer un gran bloque que contenga toda una zona que va a ser hegemonizada por China. Bueno, lo que queremos hablar con él es que nos empiece a contar más en detalle qué es lo que representa la ASEAN, qué importancia tiene para que sea incluida en semejante proyecto. Bueno, vayamos entonces con el doctor Carlos Moneta. Doctor Moneta, bienvenido. Hacía mucho que queríamos recibirlo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos por esta oportunidad que me dan de estar nuevamente con ustedes. Es siempre gratísimo porque siempre es un diálogo muy rico. Bueno, muchas gracias. Hoy está en nuestra casa. Usted trabajó muchos años con China y ahora se está enfocando en la ASEAN. ¿Cuáles son las razones no de este cambio? Porque China sigue siendo un tema latente, pero también hay un enfoque hacia la ASEAN. De orientación. En primer lugar, porque puede ver, si ustedes miran mi larga historia, yo soy del Paleolítico Superior más o menos. La realidad es que yo he trabajado todos los países de Asia o las subregiones. Yo comencé muy joven con Japón. Publiqué trabajos, estuve en la universidad, hice una serie de tareas. Luego fui derivando a China y a Sudeste Asiático y finalmente a la India. O sea que toco el piano mal, pero un poquito de todo tipo de canciones. Es decir, lo que he tratado justamente, y eso es lo que creo que es necesario, no lo hago por deporte, sino realmente creo que necesitamos una visión holística, integral. Claro. El problema con nuestro país, y no solamente con nuestro país, pasa en muchos países de América Latina, es que se ve al actor más dominante en un momento determinado de una región X en la cual estamos interesados. Si ustedes me dicen en los 90, era Japón, y China prácticamente no existía. Claro. ¿De verdad? 80, 90. Y para el mundo también era Japón y no era China. Entonces, esta visión, que yo llamo rayo láser, es sumamente negativa porque es reductora. Y hoy Asia del Pacífico, junto con India, que ya se ha incorporado en pleno, se está incorporando en pleno, constituye un sistema. Un sistema muy integrado ya en la parte económica, productiva, y cada vez más articulado, pese a los conflictos, en la parte política. Entonces, no se puede ver a China o no se puede ver a Singapur solo. Eso lleva a un error en la percepción que uno paga después cuando intenta relaciones. ¿Por qué? Porque es como tocar un teclado, todas las piezas están conectadas y la una influye en la otra. Entonces, por ejemplo, para estudiar el sudeste asiático, que es lo que pretendemos en este libro, hay que tener en cuenta a China. ¿Por qué? Porque el sudeste está profundamente imbricado en las cadenas de producción con China. Entonces, y si vemos China, también tenemos que ver qué podemos hacer vía sudeste, con sudeste, pero también para traer a China.
y así sucesivamente. Es por eso la visión que ahora le estamos dando peso a ASEAN, en los últimos años le estamos dando peso a ASEAN, porque creo que es una ventana de oportunidad para entrar al sistema asiático. Antes de meternos en las relaciones entre la ASEAN y América Latina, nosotros nos gustaría que nos cuente algo sobre la ASEAN. ¿Cómo fue posible articular un proceso con naciones tan diferentes entre sí? Unas que tienen un sultanato, otra que es un país socialista, islamistas, budistas, cristianos. Cuando nosotros en América Latina nos cuesta tanto hacer un proceso de integración siendo mucho más parecidos. Es muy interesante, la pregunta me parece muy relevante y me vino a la memoria. Yo estuve hace pocas semanas en el Sistema Económico Latinoamericano, que tiene la sede central en Caracas, presentando un documento que escribí sobre la cuenca del Pacífico y donde ponía énfasis en ASEAN, y luego vino a charlar conmigo el embajador de Malasia en Venezuela. Tuvimos una interesante conversación y fíjese el comentario que hizo, porque es la otra cara. Dijo, ¿cómo hacen ustedes en América Latina? Nosotros tenemos un solo cuerpo organizado como sistema de decisiones entre todos, y entonces nos es más fácil avanzar en los procesos de integración. Ustedes tienen tantas instituciones y tantos grupos, nos confundimos, ¿cómo hacen? Por eso siempre hay que tener en cuenta, me trajo, perdón la anécdota, pero creo que es interesante para que veamos la óptica desde dos orillas. Con respecto a ASEAN ahora en particular, ASEAN es un caso muy interesante, porque el sudeste, como ustedes bien plantearon, hay una diversidad cultural, política, étnica y religiosa de todo tipo, y tradicional, digamos, ¿cierto? A través de la historia. Ha sido la zona de confluencia y de interacción entre dos grandes poderes como China e India, que le dejaron uno al sistema confuciano, el otro el budismo, unas instituciones políticas y otro tipo de filosofía y religión. Esos fueron los dos grandes aportes. Pero luego vinieron los europeos, vinieron los islámicos, y les dieron religión, otras culturas, la colonización europea, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, al llegar a la Segunda Guerra Mundial, estos países negociaron, que no eran países todavía, la mayoría, salvo Tailandia, eran colonias, inglesas, francesas, o lo que fuera. Negociaron con sus metrópolis porque le estaban pidiendo hombres y apoyo para el esfuerzo de la guerra, que era muy difícil, tanto con Japón como con Alemania, que les iban a dar la independencia después. Y ahí vino un periodo, 50, 60, cuando surgen como Estados-nación, y esto fue un proceso de altísima complejidad que aún hoy todavía no se ha terminado, pero está muy ya avanzado, muy maduro. Justamente por la diversidad que ustedes están planteando. Movimientos de independencia tenían ustedes gente que estaba con el marxismo, guerrilleros nacionalistas con visiones tipo occidental, los movimientos étnicos de distintos diferenciados, y configurar estos países fue una tarea muy, muy ardua. ¿En qué contexto internacional? Que esto es lo clave. Hay una frase de los africanos del Sahari que dicen, nosotros somos el pasto donde, o somos el césped, somos la hierba donde pastan los elefantes. Y esta frase viene muy bien para el sudeste. Estaba China, bajo la tapa de Mao, estaba la Unión Soviética, estaba Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y entonces el esfuerzo fundamental de estos países fue preservar esta naciente generación de estados nacionales que tuvieran alguna soberanía real y defenderse frente a estas presiones enormes que había de estos tres grandes actores que estaban interactuando con intereses propios en esta región. Esto explica por qué y cómo recurso acudieron a la dimensión diplomática y cómo se convirtieron, y hoy está reconocido en el mundo, como actores eximios en diplomacia, porque lo único que tenían, como todo país pequeño frente al grande, era el derecho internacional y la acción de buscar... Claro. Entonces, armaron la más maravillosa ingeniería diplomática que yo conozco, formando grupos de amigos. Entonces, en el grupo de amigos de uno estaba la Unión Soviética, en otro de otro tipo metían a Estados Unidos, y con la otra jugaban. Y así fueron configurando una red muy articulada,
y les permitió, y termino con esto el comentario porque podríamos seguir mucho tiempo, en el momento actual, constituir una especie de hub al revés del ALCA, donde Estados Unidos era el centro, los radios eran los otros. Hoy el sudeste es el centro de países pequeños, pero el centro al fin, con una red axial que tiene de un lado Corea, Japón, Estados Unidos, en relaciones externas, pero India, ¿no es cierto?, China, etcétera. ¿Ah? Entonces, y fíjense que el ASEAN es el gran motor que permite que se haya avanzado en los procesos de integración interindustrial y política, los acuerdos de libre comercio. Sí. ¿Por qué? Porque es como el Mercosur. Argentina y Brasil no van a permitir que uno tenga la sede en la Secretaría de Mercosur. ¿Quién la tiene? La tiene Uruguay, ¿es cierto? Bueno, allá ¿quién la tiene? La tienen los países de ASEAN. Y ASEAN fue el foro donde China lanzó su primer proyecto de integración. Les planteó en el 2000, quiero hacer un acuerdo de integración con ustedes. Y obviamente después, ¿qué pasó? Si China hace ese acuerdo, Corea tiene que entrar, Japón tiene que entrar, la India tiene que entrar, porque si no se quedan afuera de la nueva estructura económica. Bueno, entonces el papel de ASEAN fue, es y va a ser muy relevante. Ahora, hablando de China, este país impulsó la creación del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras. Así es. ¿Qué impacto tiene en la ASEAN? Clave, mire, se está hablando en América Latina, el resto del mundo, generalmente los medios ponen el énfasis en los aspectos conflictivos de la relación. Yo me he dedicado particularmente a ver la contracara de esto, que los aspectos cooperativos, que son muy desconocidos en nuestro país y en general en nuestra región. Prácticamente no se conoce qué está haciendo China con India en el aspecto cooperativo, pero sí ven el aspecto conflictivo. O Japón con China, etcétera, ¿no es cierto? Hay una enorme malla de actividades cooperativas. El principio, y voy al tema, el principio asiático es el inverso al de América Latina. Ellos identifican la canasta de bienes comunes. Puede ser medio ambiente, problemas de terrorismo, problemas climáticos que tienen ellos, desarrollo ciertos desarrollos tecnológicos, etcétera, facilitación de negocios, etcétera, etcétera. Y trabajan en eso. Y ponen en corchetes, en paréntesis, los conflictos. Y eso les permite avanzar. En América Latina tendemos, desgraciadamente, hacia el revés, ¿no? Bien, en ese contexto, ¿por qué es importante? Porque en el último viaje del presidente Deng Xiaoping en septiembre a la India, se firmó un acuerdo estratégico de un gran alcance con la India, Sino-India. Este acuerdo tiene una dimensión en infraestructura espectacular que acá nadie conoce. Los acuerdos que se firmaron ahí llevan a que en los próximos años va a haber todo un sistema de vinculación ferroviario, vial y marítimo, pero sobre todo ferroviario vial, que va a conectar, y sudeste asiático está en el medio, India con China, y los tres hacia el interior. Se va a pasar la barrera de los Himalayas, va a haber carreteras, trenes y demás con Asia Central, con Afganistán. Son las nuevas rutas, las nuevas, lo llaman el Silk Belt, pero son un sistema de... Lo que hay ya es una en construcción que une India con China a través por Myanmar hasta Yunnan en China. Eso ya está porque eso empezó en el 2005. Hay que hacer algo especial sobre esta nueva ruta de la seda, porque hace poco nos lo comentaron también y no se tiene muy claro. No se tiene claro. Como muchas cosas que no se tiene claro, hace muy poco le hicieron una nota a Marcelo y la idea era un poco hablar sobre este Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura y tampoco tenían claro cuáles son las funciones, o sea, por qué se esperaba. El Banco de Infraestructura que propone China, el Banco Asiático de Infraestructura, se va a proponer ahora en la reunión de APEC. La idea de China es un banco abierto a inversiones no solo asiáticas, sino inclusive de cualquier otro país, o inversores de Europa, Estados Unidos, lo que sea. Hay un cálculo que ha hecho la SCAP, que yo no les quiero mentir ahora en cuántos billones era de las necesidades de infraestructura en Asia.
Yo no me acuerdo si eran 8 billones o eran más. 8 billones, parece. 8 billones creo que eran. Bien. ¿Y por qué esto es importante? Yo lo estoy planteando ahora en muchos paneles que estoy yendo, me han tocado en las últimas semanas, planteo este tema, porque nosotros tenemos un déficit de infraestructura feroz, ¿no es cierto? Claro. Que también está calculado. Pero lo que quiero marcar en Asia, primero es la necesidad de nosotros de hacer algún equivalente en escala, obviamente, y fundamentalmente de inteligencia estratégica sobre lo que está pasando en Asia. Lo que no se... La visión siempre de corto plazo que caracteriza la mayor parte, lamentablemente, de nuestras decisiones, siempre hay honrosas excepciones, pero les digo la pauta general. Sí, la historia, es una visión muy corta, de muy corto plazo, impide ver qué va a hacer Asia en 20 años. Porque este proyecto se va a hacer. Los chinos no dicen voy a hacer esto, no, lo hacen. ¿No? Y los que van a aportar financieramente la mayor parte no va a ser India, sino, pero esto implica que los dos van a estar en el negocio. ¿Qué implica esto? Entre muchas más dimensiones. Que el Asia que nosotros vemos hoy, en 20 años va a ser otra. Que el mercado, los mercados vecinos a China, que China tiene en su planteo, e India también, van a estar desarrollados en forma, espero que no haya, que puedan coordinarse adecuadamente, entre ellos. Van a tener un enorme espacio asiático para desarrollar, está toda esa central, Afganistán y demás. Y va a estar todo esto conectado con Europa. Ya está, hay una conexión, pero va a ser una conexión mucho más amplia y profunda vía Alemania, básicamente, dando la vuelta, ¿no? Entonces, vamos a estar con una Europa articulada e integrada, y una América Latina que tiene un programa que no avanza mucho y que todavía le falta hacer los ejes centrales de vinculación interna. No hay posibilidad de integración ni de comercio, ¿no? Si no hay comunicación. Ahora, ¿va a permitir Estados Unidos que se conecte a Europa así? Porque hasta ahora estamos viendo que está aumentando la presión sobre Rusia, está aumentando la presión sobre China. ¿Qué puede hacer para impedirlo? Nada. Para mí no puede hacer nada. Digo, a ver, no estoy hablando evidentemente de una acción de tipo militar, presiones puede hacer, financieras. Sí, de hecho las está haciendo, pero las van... Esto es independiente de Estados Unidos, porque el que le está poniendo la chequera, la billetera, es China, fundamentalmente. E India está vinculada. Sí. Y China e India son una pequeña suma de población de la mitad del mundo, más o menos. Más el potencial de PIB, etcétera, etcétera. Entonces, si esto, como veo, va adelante, va a ser justamente un elemento de cementación de este tipo de cooperación que yo estoy planteando entre ellos, estratégica, ¿no? La posición de Japón es natural y demás porque están fuera, no entraron en el juego. Japón creo que se va a tener que sumar al juego, porque si no, como decía recién muy bien Ivonne, el que se queda afuera va a perder. Pero evidentemente es un designio geoeconómico y geoestratégico impresionante por su dimensión y por los dos actores que son los actores pilares en este ejercicio, que son China e India. Pero esto significaría ya directamente el ocaso de Estados Unidos como una potencia hegemónica. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, dice un viejo refrán, no precisamente asiático. Y yo creo que hay bastante simplismo en la visión de lo que está pasando en el mundo. Por supuesto, esto es una opinión subjetiva. Yo les diría que, a ver, vamos a hacer la figura de un partido de fútbol. Hay un empate indefinido con lluvia, la cancha está barrosa y todavía no se sabe bien qué va a ganar. En el largo plazo, Estados Unidos reconoce públicamente su declinación relativa. Pero Estados Unidos ha tenido una enorme reestructuración productiva, científico-tecnológica y de competitividad que lo vuelve a poner y de crecimiento como lo estamos viendo en los últimos trimestres. O sea, Estados Unidos tiene mucho para pelear todavía. Si ustedes leen los documentos en Estados Unidos y los debates entre los especialistas norteamericanos, que siempre pueden ser unos a favor, otros en contra, pero básicamente es un tema muy complejo y largo. La posición central que yo diría que aflora en este tipo de escenarios a futuro es que nosotros vamos a dar pelea. Hay un proceso de cambio del centro de gravedad, etcétera. Sí, pero atención,
nosotros todavía somos primos interpares, nosotros ahora tenemos esta recuperación, además tienen energía, o sea que esto nos ayuda enormemente, ahora, enormemente, económicamente, desde todo punto de vista, y estratégicamente, no dependen de eso, y innovación y toda la competitividad está muy bien. ¿Y el tema financiero? El tema financiero también, no está mal, siguen controlando. Es decir, este ejercicio del 2008-2009, desde el punto de vista de reestructuración del sistema financiero internacional, no se ha logrado, se ha logrado muy poco. No puedo entrar en detalle, pero quiero decirle que todavía no se han definido una serie de temas en esto. Para hacer el resumen, Estados Unidos lo que plantea muy bien, yo todavía tengo amigos, y mi oposición no es firme, va a haber temas en los cuales van a estar de acuerdo, otros que no, quiere decir que yo tengo espacio de maniobra. Al 2050, al 2040, sí, la reversión va a estar dada. La reversión va a estar dada. Sí. Pero hay 20 años o 30 todavía por delante. Sí, entonces, en resumen, ¿cómo plantearía yo el tema de orden mundial en este momento? Un estado de magma todavía difuso, en el cual las potencias tradicionales están perdiendo posiciones y capacidad, ¿verdad? Y entonces van a tener que negociar. Ya no tienen tanta capacidad de cooptar como antes a los otros. Pero las emergentes tampoco tienen capacidad de reemplazarlas. Por eso hablo de un multilateralismo. Un multilateralismo que va a ser difuso, va a ser más claro los órdenes regionales, que es lo que estamos viendo. Ahora, a nivel del primer nivel global, va a ser muy complejo. Doctor Moneta, no le puedo dejar que Marcelo le haga otra pregunta porque ya realmente es increíble lo rápido que pasó. Bueno, ya sí, en un segundo. Ya que vino esta primera vez, esperamos contar más veces con su presencia. No. Yo creo que son muy necesarias, hace un aporte muy interesante. Bueno. Hace poco usted y Sergio Cesarini escribieron el libro Escenarios de Integración Sudeste Asiático, América del Sur, ¿no es cierto? Hacia la construcción de vínculos estratégicos. Así que lamentablemente tenemos poco tiempo, pero nos gustaría que pudieras hacer un resumen cortito. ¿Cómo no? Bueno, este libro que fue presentado recientemente en la universidad es un trabajo que incorpora especialistas, por supuesto argentinos, pero también de Brasil, de Uruguay, de México, de Malasia, es decir, de diferentes países. Y lo que pretendemos buscar acá y otros países del sudeste. Y lo que pretendemos entonces con este trabajo es demostrar la importancia que tiene ASEAN ahora y que va a tener a partir de 2015 mucho más porque se forma la ASEAN Economic Community, la comunidad económica de ASEAN. Esto está ya, el año que viene. Entonces, mayor va a ser su importancia relativa. ¿Y por qué nos interesa? Porque yo no voy a decir que es el vientre blando del sistema asiático, diría que es el vientre menos protegido, para decirlo de alguna manera, matizando. Y que creo que, como les decía hoy, el problema de América Latina, no solo Argentina, es que no está en cadena de valor internacional la mayor parte de esa. Sacando México, Costa Rica un poquito, algún centroamericano, el resto está fuera de las cadenas de valor internacional. Nosotros en particular, pero no solo nosotros. Entonces, hay que construir cadenas de valor agroalimentarias, lo que fuera, en América Latina, pero hay que vincularse con cadenas de valor internacional. ¿Por dónde entrarle? Y esta es la pregunta y es mi respuesta, no la de todos los autores. Creo que Sudeste permitiría, a través de dos grupos de países dentro de ASEAN, los más desarrollados, que son Singapur, Tailandia, Malasia, los más desarrollados, y los menos desarrollados, que son Laos, Camboya y Myanmar. ¿Por qué? Porque el RCEP, el nuevo acuerdo regional integral que dirige China, con toda ASEAN, Corea, Japón, China, India, Australia, Nueva Zelanda, etc., ese paquete tiene reglas especiales para países de menor desarrollo, que no tenemos en Mercosur. Tiene políticas activas, tiene reducción, tiene una serie de ventajas. Entonces, invirtiendo algo e incorporándonos a países que no están desarrollados, por lo cual nosotros nuestras capacidades de relación son mucho mejores, menos asimétricas, en desfavor nuestro, tenemos una puerta de entrada. Y la otra son los más desarrollados, que son más conectados con las cadenas de valor con China. Entonces, ahí hay unas vías para trabajar. He conseguido mucho esfuerzo. La doctora Davanason y Abramanian, dos malayas, doctoradas en economía,
presentan acá un estudio que hicieron sobre un posible TLC, Tratado de Libre Comercio, Alianza del Pacífico con ASEAN. Y conseguí como tracar, y me costó mucho, un economista uruguayo que hizo un estudio sobre la posibilidad de un TLC Mercosur con ASEAN. Estos serían algunos de los aportes del libro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a leerlo, seguramente vamos a quedar con un ejemplar. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Bien, hasta acá llegó el programa de hoy con el doctor Moneta, analizando el sudeste asiático. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición.